apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar en materia con relación a la palabra que tenemos para hoy. En la tarde, en la mañana estuvimos, ¿verdad?, hablando un poquitito acerca del deseo de poder compartir una enseñanza que tenía que ver con la venida del Señor. Entonces, yo quisiera poder ya entrar en materia con este tema que tiene que ver con anhelar su venida. Sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes que debiéramos nosotros contemplar en este tiempo es considerar aquello que tiene que ver con la venida del Señor. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo, ¿verdad?, los tiempos que se están acortando y hay que entender un poquitito acerca del escenario escatológico que estamos viviendo. No dan, ¿verdad?, todos los tiempos para poder hablar de cada punto en particular, pero sin lugar a duda creo que algo importante es poder discernir aquellas señales que tienen que acompañar a lo que es la venida del Señor y poder diferenciar también esa venida. Diferenciarla, ¿por qué? Porque puede sufrir, ¿verdad?, un proceso de confusión, entendiendo que una es la venida, ¿verdad?, secreta, y otra es la venida pública. Así también nosotros lo encontramos en el libro de Lucas 21, Mateo 24, Tesalonicenses, ¿verdad?, también, que habla acerca de los que van a dormir y que están esperando al Señor. Entonces, sin lugar a duda, necesitamos abrir nuestro entendimiento para comprender la importancia de anhelar la venida del Señor. Yo pienso que alguien que no anhela la venida del Señor es alguien que no ha entendido el fin de nuestra fe. La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Oiga bien esto, porque a veces como que el cristiano tiende a llevar una vida tan superficial que se transforma en un morador de la tierra. Sus prioridades solamente se basan en el aquí y en el ahora. Su enfoque de realización pleno o satisfacción plena la visualiza, ¿verdad?, en este escenario llamado tierra. Pero sin lugar a duda, no hay nada aquí en la tierra que pueda suplir o que pueda llenar de una manera profunda y plena algo que se acerque a poder estar con el Señor, ¿verdad?, en ese día glorioso y en ese día bendito. Hay un versículo en la palabra del Señor que es importante poder traerlo a colación y que es un versículo que sale en 2 de Timoteo 4, versículo 8. 2 de Timoteo 4, versículo 8, y es interesante poder verlo. ¿Por qué? Porque ahí habla un principio de lo que es amar la venida del Señor. Y hay una diferencia, ya le voy a explicar yo, entre los que aman la venida. Porque una cosa es amar la venida y otra cosa es saber de la venida. Yo pienso y creo que hay muchos cristianos que solamente saben de la venida, pero no la aman. No la aman. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en la palabra del Señor dice en el capítulo 4, que estamos, ¿verdad?, situando el versículo 8, el que usted está viendo en su pantalla, pero yo quisiera tomar, ¿verdad?, el versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Óigame bien, que ahí hay una información importante, que juzgará a los vivos y juzgará a los muertos, y ponga atención, en su manifestación y en su reino. Manifestación, tome nota, manifestación
y en su reino, estableciendo que el reino es un evento y su manifestación también es otro evento. Y que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz las obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo hablando que el día, ¿verdad?, de su partida de la tierra estaba cercano. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, y ahí está el versículo 8 que estamos, ¿verdad?, citando. Por lo demás, ahí la palabra del Señor dice, me está guardada la corona de justicia. Usted ya sabe que hemos visto en la palabra del Señor que hay distintas coronas. La palabra griega para corona es estéfanos. Hay distintos, ¿verdad?, estéfanos que son coronas, ¿verdad? Y aquí habla de una corona específica, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Ok, entonces aquí vamos a establecer que este principio de anhelar la venida del Señor tiene que ver con amar su venida. Amar la venida del Señor se separa mucho de la doctrina en muchos lugares, porque amar la venida del Señor es tenerlo presente en nuestra oración, tenerlo presente en los púlpitos, tenerlo presente en la dinámica de vida, tenerlo presente, ¿verdad?, en la santidad y en el cuidado de consagrarnos para Él, tenerlo presente en entender los tiempos que estamos viviendo. Anhelar su venida es proclamar, Maranata, que el Señor en cualquier momento viene por su pueblo, que en cualquier momento viene por su iglesia, la que es más que vencedora. Entonces, hoy por hoy, hay mucha gente que sabe de la venida del Señor. Hay otra gente que ha oído de la venida del Señor, pero hay otro porcentaje que ama la venida del Señor. Y los que aman la venida del Señor, esos son los que van a recibir la corona de justicia. Esto es interesante poder entenderlo, poder comprenderlo. Por distintas razones hay que comprenderlo y entenderlo. Porque como ya le dije a usted, no todos aman la venida del Señor. Cuando nosotros le enseñamos a la iglesia un evangelio de la prosperidad, nosotros le estamos enseñando a la iglesia que se enamore del mundo más que de Dios. Cuando le enseñamos a la iglesia que tiene que conquistar todas las facetas de conquista en la tierra y entonces vendrá el fin, estamos enseñándole mal, porque el fin también es otro evento distinto a la venida del Señor. Y ahí queremos, ¿verdad?, entrar en materia para poder separar estos conceptos que muchas veces se malinterpretan, pero que necesitan ser aclarados, y con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo ciertas cositas que son importantes en un día de Santa Cena como hoy. Pero ¿por qué no trasladar una palabra de enseñanza con algo tan relevante como es la venida del Señor? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, dice la Escritura que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Otro ángulo de estar apartado, diciendo, dinos, ponga atención ahí, primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Número 3, ¿cuál es el fin del siglo? ¿Cuáles son las señales del fin del siglo? Óigame bien, Marcos capítulo 13, versículo 3 y versículo 4 nos entregan información de esto. El verso 3 también está hablando acerca del mismo versículo, ¿verdad?, pero en otro párrafo bíblico. Y dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo,
Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí nos entrega la información de quiénes fueron los que le preguntaron. Y dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Entonces ahí nosotros vemos tres preguntas puntuales. Ok, la primera se responde de alguna manera un poquitito más rápido. ¿Por qué? Porque si usted toma su Biblia, y yo quisiera que usted la tomara y se diera cuenta que Mateo capítulo 24, el Señor en el versículo 1 empieza a hablar de esto. Entonces dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando un poco acerca de la figura de este emperador romano, ¿verdad? Tito, que iba a destruir, ¿verdad?, el templo, que iba a ser arrasado, ¿verdad?, y destruido. Y estando él sentado en el monte de los olivos, entonces ahí se acercaron aparte. Entonces cuando le preguntan, la primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Estaba hablando del templo, de que iba a ser destruido. Ese era el primer contexto, y la primera pregunta que ellos le están haciendo es: ¿cuándo iba a ocurrir eso? Bueno, eso ocurrió, si no me equivoco, en el 70 después de Cristo, cuando vino el general del emperador romano, general romano, ¿verdad?, Tito, y destruyó, arrasó, ¿verdad?, con el templo, y se cumplió esa profecía, ¿verdad?, que era una verdad y que era la señal de la destrucción, y que se iba a levantar, ¿verdad?, otro templo, que ya entendemos nosotros que son templos no hechos por las manos del hombre, sino que él habita en el corazón del hombre. Ahora, esa es la primera pregunta. Pero ahora sigue el Señor hablando con sus discípulos y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas, el templo, y qué señal habrá de tu venida? Y ahí, en ese punto, tendríamos nosotros que detenernos un poquitito para poder analizar el ángulo, hermanos amados, de Mateo capítulo 24, desde una mirada escatológica, no desde una mirada devocional, de una mirada escatológica. Estamos hablando acerca de la venida del Señor. Ponga atención. Entonces yo quiero que en tus apuntes tú separes dos conceptos. Número uno, la venida del Señor se separa en dos conceptos importantes: privada y pública. Si usted le puede poner de esta manera: segunda venida, privada y pública. Una es la parusía, venida secreta, privada. Y una es la epifanía, venida pública y visible. La primera venida, que es la parusía, dentro de la segunda venida, pero la privada, la secreta, es el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y ponga atención usted, porque ellos no están preguntando aquí del arrebatamiento. Ellos están preguntando acerca de las señales de su venida, segunda venida, epifanía. Epifanía, donde la Escritura dice: donde todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, ¿verdad?, y harán lamento. Entonces, aquí en la segunda venida, según Apocalipsis, ¿verdad?, 1:7, es lo que nosotros, ¿verdad?, esperamos, lo que nosotros anhelamos, ¿verdad?, y que tiene que manifestarse aquel, ¿verdad?, ser glorioso, que la Biblia dice que tiene ojos de fuego, ¿verdad?, que su voz es como estruendo de muchas aguas, sus pies como bronce bruñido, ¿verdad?, estaba vestido de un manto de sangre, y en su muslo estaba escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores, y montaba un caballo blanco. Pero ese caballo blanco no lo vaya a confundir con el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Porque en Apocalipsis capítulo 6 es otro el personaje que viene montando ese caballo blanco, ¿verdad?, que salió para vencer y vencerá. Y tiene arco, pero no tiene flechas. Y eso tiene que ver con un escenario también escatológico, pero no es
el caballo blanco, donde viene el Señor en su segunda venida pública, donde todo ojo le verá y hará lamentos. Entonces, aquí en Mateo 24, nosotros tenemos tres grupos que debemos aprender a separarnos. ¿Por qué? Porque el capítulo entero tiene un ángulo, como ya le dije, escatológico, pero también tiene un ángulo devocional para poder enseñar enseñanzas prácticas. Ahora, dentro del ángulo escatológico hay una porción de enseñanza para Israel, hay una porción de enseñanza para las naciones y hay una porción de enseñanza para la iglesia. No todo el capítulo 24, como no todo el capítulo 21 de Lucas es solamente para la iglesia o solamente para Israel o solamente para las naciones. Hay tres grupos claramente separados ahí. Entonces, es importante saber para nosotros qué es lo que nos va a tocar vivir y saber también qué es lo que no es para nosotros. Ok, dicho sea eso, usted va a ver que en Mateo capítulo 24, el versículo, hermanos amados, que vemos acá, luego de las tres preguntas que le están haciendo, el verso 4 dice, respondiendo Jesús y se le dijo, mirad que nadie os engañe. Le está hablando a sus discípulos. Es decir, le está hablando a su iglesia. Le está hablando al colegiado apostólico que va a ser el que va a guiar la iglesia. Entonces le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta parte, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 8 de Mateo 24 es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para las naciones, ni era un mensaje para Israel como pueblo. Era un mensaje para la iglesia, que iban a venir muchos falsos cristos, que iban a haber muchos hombres que iban a levantarse para engañar, y también dice acá que iban a haber guerras y rumores de guerras, y que se iban a levantar etnia contra etnia, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino, y que iban a haber pestes, y que iban a haber hambres, y que iban a haber terremotos, pero eso es principio de dolores. Óigame bien, la iglesia tendrá que ver esto. La iglesia como señal tendrá que ver esto. Señal de que se está acercando el tiempo final. Señal de que estamos camino a vivir los días finales de esta historia, ¿verdad?, marcada por la humanidad. Final porque estamos viviendo tiempos de hambruna. En la Biblia hablan de 13 hambres, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de hambruna. Estamos viviendo, ¿verdad?, batallas por el agua. Estamos viviendo, ¿verdad?, batallas de alimentos transgénicos. Estamos viendo cómo el sistema ecológico está colapsando. Estamos viendo terremotos en distintos lugares, pero ponga atención a esto. Aunque hayan terremotos, los megaterremotos están reservados para la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio reservados para la ira del diablo contra los hijos de Dios. Y los 3 años y medio que siguen, la ira de Dios contra, ¿verdad?, los hijos del diablo. ¿Verdad? Ahí hay 3 años y medio y 3 años y medio bien marcados, que son los 7 años. ¿Ok? Esa es la semana 70 de Daniel, o la angustia de Jacob, ¿verdad? Que tendrá que Dios retomar el pacto, el trato con Israel, para poder, hermanos amados, abrir el velo de su entendimiento, los ojos entenebrecidos que estaban cerrados, y poder revelarse a ellos, ¿verdad?, de una manera más concreta y más presente. Ok. Entonces la iglesia va a tener que ver esto: terremotos, hambres, pestes.
Ya usted sabe que está la peste, ¿verdad? De las aves, está la peste, hermanos amados, de los murciélagos, ahora que tiene que ver al COVID-19, está la que se dio, ¿verdad? La bubónica o la peste negra que se dio por las ratas, está la H1N1 que se da, ¿verdad? Por los cerdos. Y si usted se fija, habían componentes específicos. En el libro de Ezequiel hay 4 señales del tiempo también de lo que la iglesia tenía que ver. Y dice, van a haber espada, va a haber hambre, van a haber pestes y van a haber porfieras de la tierra. Y eso es interesante poder, ¿verdad?, analizarlo dentro de la faceta escatológica. ¿Por qué? Porque el libro de Ezequiel capítulo 14 habla los 4 componentes que tiene el mismo jinete amarillento, o platinado, que dice algunas versiones, o verduzco, dice otras versiones, que son espada, hambre, pestes y bestias de la tierra. Pero si usted se fija, en estos párrafos bíblicos del profeta Ezequiel, también hay un versículo donde dice que si viniera juicio, y solamente en el juicio estuvieran Noé, estuvieran Daniel y estuviera Job, solamente estos 3 se salvarían, pero no salvarían a sus hijos. Ahora, ¿qué marcó los tiempos de Noé? ¿Qué marcó los tiempos de Job? ¿Y qué marcó los tiempos de Daniel? El tiempo de Noé era un tiempo de juicio que involucraba animales y corrupción sobre la tierra. Ponga atención, el tiempo de Job involucraba caos sobre la tierra, pero enfermedades en el cuerpo. Una sarna maligna que le tocaba a todo el cuerpo. Tercer punto, Daniel. ¿Cuál es el escenario de Daniel? Visitas angelicales. Entonces usted tiene en esos 3 tiempos, visitas angelicales, enfermedades en el cuerpo que desconocen su origen, pero que vienen. Y también usted tiene, ¿verdad?, Noé, que está marcado un juicio, una depravación de la humanidad, pero animales involucrados. Si usted se fija, había antes de Daniel una mezcla genética, antes de Noé una mezcla genética que estaban, ¿verdad?, trastocando la raza. Y luego del juicio también aparecieron del agua, ¿verdad?, del tercer juicio de agua, vinieron también gigantes que aparecieron nuevamente sobre la tierra y hubo también otro tipo de degeneración. Ahora, mezclas genéticas. Ahora, estas mezclas genéticas no debiéramos nosotros asombrarnos porque es parte del ángulo que está ocurriendo en el tiempo del fin. Todo lo que tiene que ver con la medicina, que tienen que intervenir a los hombres, mucho se practica en animales. Entonces el tiempo del fin también está involucrado con pestes, pero no dice animales, sino que dice pestes y bestias de la tierra. Pestes, epidemias y bestias de la tierra. Componentes que están involucrados escatológicamente. Ok. Pero eso de las pestes, del hambre, de los terremotos, de las guerras, de los rumores de guerras, de los muchos falsos cristos y que van a engañar a muchos, sí es una señal para la iglesia de que estamos en el tiempo final. Y esto es principio de dolores. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que dar a luz a los hijos de Dios. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto a fin de manifestar a los hijos de Dios. Quiere decir que esa manifestación se va a desatar y va a venir sobre su pueblo. Ok, ponga atención bien en ese versículo que estamos cotejando y que estamos mirando nosotros bien claro, porque lo estamos mirando y lo estamos, ¿verdad?, afirmando bien para poder comprender que necesitamos nosotros poner atención en el escenario del tiempo final. Escenarios del tiempo final que tienen que ser marcados y tienen que ser entendidos para poder comprender qué es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo y qué es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Ok, entonces, señales, ¿verdad?, de su venida que tenían que ver con Israel y señales de su venida que tenían que ver con su pueblo, su iglesia, y señales de su venida que tenían que ver con las naciones. Como se está sufriendo dolores de parto, eso lo tiene que ver el pueblo, eso lo tiene que ver la iglesia.
Entonces dice que cuando lo vean, hermanos amados, las gentes van a tener temor, van a tener asombro, van a tener susto, van a tener angustia, pero todo esto va a ser, ¿qué cosa? Principio de dolores. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas y en el tiempo que se va acercando, van a ser también dolores de parto. Ok, entonces hay que diferenciar que estos solamente son señales del tiempo del fin, para que la iglesia entienda que el día del Señor sí está cercano y se está aproximando muy rápidamente. Otro componente importante es entender que hay una diferencia entre la venida pública y hay una diferencia entre la venida secreta. La mayoría de la gente confunde los conceptos. Una es secreta, otra es pública. Una sin santidad nadie lo verá, otra todo ojo le verá. Una es antes del comienzo, ¿verdad?, de la tribulación, y otra es al término de la gran tribulación. Óigame bien de estos principios. La primera no es para condenación, sino que es un día glorioso para aquellos que son hijos del Señor y están esperando su venida. La segunda va a ser de terror y de lamento por todos los que han rechazado al Señor, y aún dice la Escritura que los ricos, los hombres de la tierra, van a querer huir a las montañas. En la versión del Código Real dice que los hombres, ¿verdad?, los ricos de las naciones, los potentados, le van a decir a las piedras que le levanten los portales para las claves, para que los encierren ahí y sean ocultos de la ira del Cordero. Segunda venida pública. Segunda venida pública. Entonces, en secreto, cuando Jesús vino a la tierra y se encarnó en el cuerpo, ¿verdad?, llamado Jesús, para poder manifestarse a su pueblo, y ahí les dijo, ¿verdad?, que iba a volver. Pero también nosotros tenemos en esa venida una secreta, y luego al final de la tribulación y gran tribulación, una pública. Entonces, en una es inminente el tribunal de Cristo, el arrebatamiento, donde llegan las nubes. Diferencia: arrebatamiento, la iglesia sube a las nubes. Arrebatamiento. Parousia, segunda venida pública, Él desciende a la tierra. En uno la iglesia sube, en otro la iglesia desciende a la tierra. O sea, el Señor desciende a la tierra. Ok. En la primera, arrebatamiento, la iglesia sube para encontrarse con Él. En la segunda, viene con su esposa. Ya viene con su amada. Ya viene con su compañera. Ok. Entonces, en el arrebatamiento, parte la tribulación. Parte la tribulación. ¿Quién necesita misión? Ahí sí. En la primera, parte la tribulación. En la segunda, termina la tribulación. Tribulación y gran tribulación. Ok, entonces es importante poder ver ese principio. Las nubes, viene con la esposa y empieza la tribulación. Viene con la esposa y empieza la tribulación, arrebatamiento. Ese es el mensaje de esperanza y es el programa de la iglesia antes de que comience la ira. En la segunda, todo ojo le verá, tiene señales, hay un juicio de las naciones, Él baja a la tierra, se está acabando la tribulación, y luego de eso viene otra faceta que se va a poner por delante, que es el milenio. Cuando Él viene, está la batalla, ¿verdad? Y luego de la batalla de Armagedón, entonces viene otra etapa que se llama el milenio. Ese gobierno no va a ser, hermanos amados, un gobierno sencillo, va a ser un gobierno impositivo. No va a ser que todos estén de acuerdo. Por eso que ese cántico que se enseña en las congregaciones, ¿verdad?, más tradicionales, que dicen: entonces las naciones unidas como hermanas darán la bienvenida al Señor. Ese cántico está mal doctrinalmente, porque las naciones unidas como hermanas no le van a dar la bienvenida al Señor, sino que van a querer hacerle la batalla al Cordero y a los que vienen con Él, para que tengamos, ¿verdad?, claridad de la diferencia entre una cosa y otra cosa. Diferencias ante estos dos escenarios. Ok. En la escatología que da el Señor de Mateo capítulo 24, versículo 3, dice la palabra que se le acercaron, ¿verdad?, en privado, y le hicieron esas tres preguntas.
¿Cuándo sucederá esto? Templo. ¿Cuándo la señal de la segunda venida, de su venida? Segunda venida pública. Y 3, la consumación del siglo. Entonces tenemos ahí todo lo que le dije yo que era una señal de la iglesia para poder explicarle a usted. Entonces, entramos a Mateo 24, cómo la gente recibirá al Señor cuando venga. Dentro de los que se quedan, cuando parte la semana 70, hay israelitas que le esperan y otros que van a querer y otros definitivamente que no van a querer nada, ¿verdad?, con el Señor. Hay naciones que no les han hablado y que no han conocido. También verán cristianos a los que no le enseñaron y no les predicaron verdad de la santidad. Hay en el proceso de la tribulación y gran tribulación gente que no les predicaron y no les enseñaron acerca del tiempo final. Como no les predicaron, como no les enseñaron, ellos se quedaron. Hay una mala enseñanza que recorre, hermanos amados, muchas iglesias, y esa enseñanza que recorre muchas iglesias es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Sí y no. Hay un porcentaje de la iglesia que es la novia. Esa va a ser arrebatada y va a ser libre de este proceso de tribulación y gran tribulación. Pero hay otro porcentaje de la iglesia que sí va a pasar la tribulación y que sí va a pasar la gran tribulación. Ok, es importante entender y comprender ese escenario para que lo tengamos claro. Entonces, pongamos atención en el versículo 3. Voy a tomar un poquito de agüita. Ahí debería escucharse mejor, sin embargo no sé si va a alcanzar la batería. Así que bueno, vamos a ir rápidamente para que no tengamos el problema de interferencia, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, ¿cuál va a ser la señal de su venida? ¿Cómo va a ser una de las señales de su venida? Vamos aquí a ver en Mateo 24, versículo 27. Mateo 24, versículo 27. Dice, como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En esta venida, ¿verdad?, el Señor pública, luego de la tribulación y gran tribulación, cuando Él descienda con la amada, cuando Él descienda con su esposa, cuando Él descienda sobre la tierra, cuando, ¿verdad?, los que le traspasaran hagan lamento, donde todo ojo le verá. Esa venida pública, epifanía, no es arrebatamiento, epifanía, será como relámpago que va a iluminar y que va, hermanos amados, a manifestar fuertemente que ahora ya no viene con vara de pastor, sino que ahora viene con espada refulgente, viene, ¿verdad?, con el muslo lleno de sangre, viene cabalgando en el caballo, ¿verdad?, blanco, viene con su ejército, viene con la amada, y las naciones no van a estar unidas como hermanas recibiéndole. Ahora, ¿a quién le va a entregar ese escenario? A la iglesia que se quedó, pero principalmente al pueblo de Israel que se quedó y no le recibió cuando Él vino. Cuando Él vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces ese evento como relámpago es para Israel, principalmente porque ya la iglesia novia viene como la esposa y, hermanos amados, los israelitas que se quedaron porque no recibieron al Mesías, recibieron como Mesías al anticristo y luego se dieron cuenta que no era el Mesías y ya habría lamento, ya había dolor y ya había aflicción. Pero ya era demasiado tarde, hermanos amados. ¿Por qué? Porque ya había acontecido que ya habían rechazado al Señor. Ahora, es interesante poder ver ese punto. Otra cosita que yo quiero marcarle también acá, que hay desde el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese fin no es el arrebatamiento, no es el arrebatamiento.
está mal enseñado que el evangelio se tiene que aplicar a todo el mundo para que venga el arrebatamiento. No, eso es otro tiempo. Ese es el final del tiempo. Que es, ¿y cuándo será el fin del siglo? Ese es otro evento. Para que no nos confundamos con eso tampoco. Versículo 15 al versículo, hermanos amados, 27, probablemente tal, viene el Señor como relámpago despertando su pueblo. Cuando el Señor es el arrebatamiento, parte la tribulación y el Señor empieza a tomar el pacto con Israel para despertarlo, para exhortarle. Ahí van a estar los 144.000 sellados de las 12 tribus de cada, 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Y ahí van a estar los 144.000 sellados. Esos son predicadores que van a ser ocupados por Dios para despertar a los de Israel. Ese grupo de 144.000 es distinto al otro grupo de 144.000 que dice que seguían al Señor y eran llamados, escogidos y fieles y no se habían contaminado con mujer. No tiene que ver, hermanos, con que estuvieran casados. Tiene que ver que no habían tenido prostitución idolátrica, que no se habían entremezclado con entidades idolátricas, ¿verdad? Entonces, para no confundirnos también con eso. Pero ¿quiénes van a despertar a Israel? 144.000 sellados que van a estar como heraldos, predicadores, despertando a Israel, despertando al pueblo del Señor, exhortándoles a que viene, ¿verdad?, el Señor en su segunda venida, y si le reciben a Él como Mesías, podrán acceder a, ¿verdad?, a esa señal de alianza. Pero ya no como novia, ya no como la amada, ya no como la esposa, ahora, ¿verdad?, como pueblo del Señor, pero en otra esfera y en otra categoría. Bueno, es tremendamente apasionante este tema y nos va a llevar, ¿verdad?, muchas cositas para poder comprender y para poder, ¿verdad?, desarrollar. Ahora, cuando nosotros vemos entonces que Él viene como relámpago, es para alumbrar. Aunque tinieblas cubran la tierra, recuerde que la tierra va a estar gobernada, ¿verdad?, por el anticristo. Va a haber un orden mundial, va a haber, ¿verdad?, un gobierno mundial, va a haber el ecumenismo. La gente, ¿verdad?, va a decir, ¿quién como la bestia? Y esa es otra señal, porque la iglesia debería tener identificación de quién va a ser el anticristo por las señales. Por ejemplo, la Biblia dice que el anticristo debiera ser alguien que será herido de muerte y va a salir libre de esa herida de muerte. Y la gente va a decir, oh, ¿quién como la bestia? Ojo, cuando nosotros veamos que algún líder mundial, teniendo, ¿verdad?, algún tipo de grupo de riesgo, se enferme de alguna peste, porque la palabra de herida es plagué, que tiene que ver con una herida de epidemia o de peste o de plaga, y sale libre de ahí, puede ser un candidato a ser el anticristo. Sospechoso, ¿verdad? Deberíamos tenerlo ahí en consideración. El verso 37 también nos marca otro punto importante, que es otra señal de su venida, ¿qué? Segunda venida pública. ¿Ok? Segunda venida pública. Estas señales también tienen que ver en el escenario del pueblo de Israel o de la iglesia que se quedó al proceso de tribulación y gran tribulación. No es para la iglesia, ¿verdad?, que debería considerarse como una señal del arrebatamiento, aunque sí la iglesia va a estar viendo estos eventos, pero estas son señales de la segunda venida pública. Aunque nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, como los días de Lot, estamos viviendo también como los días de Noé, estamos viviendo también como los días de Elías, pero precisamente hay que tener claridad de que estamos viviendo un tiempo de observación acerca de las señales de su segunda venida. El verso 37, el verso 38 dicen, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento todo el día hasta que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se le llevó a todos. Así será también
la venida del Hijo del Hombre, no arrebatamiento, segunda venida pública. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Pero esa es segunda venida pública, no es arrebatamiento. Días de Noé. Entonces, ¿qué es lo que marcaba los días de Noé? Inmoralidad, maldad, violencia, mezcla genética, abusos, matrimonio igualitario, hermanos amados, depravación e inmoralidad, a tal punto que en Génesis capítulo 6 el Señor dice que la maldad de los hombres era tan grande que había subido a la presencia del Señor y el Señor había aborrecido eso. Entonces, eso marca todo. Mezcla genética, dije, ¿verdad? Mezclas de razas. Entonces, todo eso es tiempo, días de Noé. Entonces, cuando Él viene, lo que estaba haciendo el Señor era un proceso de purificación sobre la tierra. Porque Él dijo, bueno, entonces voy a rescatar a Noé. Eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 7. Porque Él ha sido perfecto delante de mí en sus generaciones. Es decir, no tiene corrupción genética dentro de Él. Voy a salvarlo a él, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos y a 2 hermanos amados de los animales de cada especie. O quiere decir que no fueron rescatados todos los animales, sino que murieron un montón de animales y murieron un montón de personas, pero solamente 2 de cada especie y la familia de Noé y la familia de los hijos de Noé se salvaron. Entonces vino un proceso de limpieza. Vino un proceso, el juicio trajo limpieza sobre la tierra, producto del pecado y de la maldad. Entonces esa faceta de la venida del Señor tiene que ver también ahí con venir a depurar, con venir a limpiar, con separar las aguas, si pudiéramos llamarlo de una manera. Amén. Amados hermanos, todos estos eventos que están ocurriendo en la tierra son señales. Lo que ocurre en las señales que Dios primero para la iglesia las tenemos que vivir porque son dolores de parto. Pero hay señales que están acompañando el camino a la segunda venida pública. Y usted tiene que anhelar, amar la venida para irse en el arrebatamiento. Señor, yo quiero irme en el arrebatamiento. Señor, yo quiero irme en el arrebatamiento porque yo necesito participar de esa venida secreta tuya en las nubes donde yo subo ahí a ese encuentro secreto. Ok. Ahora entonces, mire cómo viene. Porque habían, hermanos amados, cánticos de que el Señor venía como ladrón en la noche. Entonces, mire lo que dice acá, el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría robar su casa. Ok, es interesante ver que Israel está durmiendo. Israel está durmiendo y el día del Hijo del Hombre, la venida pública, le va a sorprender. Le va a sorprender. Como ladrón. Pero no era una señal, hermanos amados, del arrebatamiento, para que usted no lo confunda que va a venir como ladrón en la noche. Entonces usted va a estar, yo estoy esperando el arrebatamiento, pero va a venir como ladrón a arrebatarme. No, no se equivoque. No se equivoque. No está hablando de eso. Está hablando que esa segunda venida va a sorprender a Israel porque está durmiendo como ladrón. No está despertado. Por eso los predicadores de los 144.000 sellados tienen que despertar a Israel para que reconozcan a Cristo como el Mesías y para que hagan lamento, arrepentimiento y se vuelvan a Él. El trato con Israel, el trato con su pueblo. Pero el arrebatamiento, ese lugar donde la iglesia estaba esperando al Señor, no es, hermano amado, para que sorprenda como ladrón. A la iglesia se le manda a velar, a la iglesia se le manda a orar, a la iglesia se le manda a estar espiritualmente despierta. Por eso que si usted se da cuenta, en Apocalipsis 3, versículo 2, se le habla a la iglesia de Sardis y se le dice lo mismo. Velad pues, si no velas, vendré a ti y te sorprenderé. Es como que ese es un grupo que no está esperando el arrebatamiento. Es un grupo que no está esperando irse con el Señor y ese día de arrebatamiento que usted está esperando con ansias, y espero que sí sea, que usted ama esa venida, ¿verdad? Del arrebatamiento, esa venida secreta. No le tiene que sorprender, no le tiene que sorprender,
sino que usted tiene que decir, bendito sea el Señor, yo sí he estado esperando, yo sí estoy esperando, yo sí estoy anhelando ese arrebatamiento glorioso. Es interesante que el Espíritu y la iglesia le tienen que decir al Señor, ven. Ahora, viene Israel también. ¿Cómo viene? A Israel en la segunda venida pública, señal de Israel. Vendrá como el Señor de la casa. Vendrá como aquel patrón, dueño de la viña. Ponga atención ahí, porque dice en el versículo 46 de Mateo 24, bienaventurado que el siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Oiga bien ese versículo. Devocionalmente, qué bueno que cuando el Señor venga en el arrebatamiento, te encuentre orando, te encuentre velando, te encuentre haciendo su obra. Escatológicamente le estaba diciendo al pueblo de Israel, bienaventurado es aquel siervo que cuando yo venga, le encuentre haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, mire qué interesante, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es interesante ver que el Señor le entregó a Israel, hermanos, su viña, y se le entregó por mucho tiempo. Así lo dice, ¿verdad? Isaías capítulo 5, si no me equivoco, que dice, ¿qué más voy a hacer con mi viña? ¿Qué más yo podría hacer con ella? Le puse muro, le puse torre, lo despedregué, lo limpié, le puse vides escogidas. ¿Cómo te transformaste en un sarmiento inmundo? ¿Cómo te transformaste en una vid perversa? Entonces le está diciendo el Señor que esa es la viña y que Él los puso como siervos de esa viña. Pero cuando Él venga, entonces cuando Él venga, bienaventurados van a ser aquellos siervos. Que cuando Él venga, segunda venida pública, ya despertaron, ya los encuentre haciendo así. Entonces hay gente en ese periodo que va a ser premiada. ¿Pero quiénes? De los israelitas y, hermanos amados, algunos de la iglesia que van a ser quedados y que se quedaron porque no se prepararon para el arrebatamiento, van a tener que pasar esas señales con Israel. Entonces es muy importante que el Señor de aquel siervo va a venir cuando no esperan. Esto también tiene que ver con el párrafo bíblico donde el Señor se encuentra y les dice que tenía una viña y la pasó unos trabajadores. Pero ellos empezaron a comportarse mal, a tratar mal, y el Señor dijo, voy a mandar a mi hijo, a él van a respetar. Y lo tomaron, dijeron, ahí viene el heredero, matémoslo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor, que cuando Él vino a ver a su viña. Pero el pueblo de Israel dijeron, ahí está el heredero, y lo mataron, lo crucificaron. Entonces viene una señal de juicio fuerte para aquellos. Y eso es el lamento, el lloro, que tendrán su parte con los hipócritas, donde tendrán que padecer. Entonces, los que no querían su venida, porque tomaron su viña, se apoderaron de su obra. Hermanos, hay pastores, discúlpenme que lo diga a mí, de repente digo, ¿lo digo o no lo digo? Ya lo dije ya. Hay ministros que se toman la viña como si fuera de ellos. La iglesia como si fuera mi iglesia, mi pueblo. Si la iglesia del Cordero, la iglesia del Señor, entonces debemos estar llamados a cuidar la iglesia y a cuidar el pueblo. Ok, Mateo 25 es otra señal de la venida, pero para Israel. ¿Por qué? Porque le está diciendo en esta señal 25, ya me queda aquí poquita batería, así que voy a tener que ir rápido. Mateo 25 le está diciendo al Señor las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Y mucha gente toma este párrafo como una señal devocional, y está bien. El aceite en las lámparas, de que debemos cuidarnos, de que debemos velar, y está bien. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse para el Señor, ¿verdad? Pero es una señal de la segunda venida. ¿Por qué? Para Israel. Porque si usted se fija, el verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. La versión de Félix Torres Amat creo que dice,
vino el esposo con su esposa. Quiere decir que ya vino casado. Quiere decir que esto es segunda venida pública, donde el Señor viene con su amada y viene con un ejército, pero ya viene casado. Entonces, hermanos amados, ya no es arrebatamiento eso, es segunda venida pública. Ya viene casado. Entonces aquí dice la Biblia, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entraron con él, pero como invitadas, no como parte de la novia. Para que ponga atención a eso. Invitadas a las bodas, pero no para casarse, sino invitadas a las bodas, porque ya venía casado el esposo, venía con la esposa. Ok. Entonces ahí hay un párrafo bíblico también interesante. Viene como esposo, viene casado, ¿verdad? También vendrá como juez para las naciones. Y ahí se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 31 al 33. Es que este tema es muy amplio, ¿verdad? Dice ahí, el 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida pública, donde todo ojo le verá, y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esos son los que estén sobrevivientes de la tribulación, los sobrevivientes de la gran tribulación, donde el Señor ya vendrá con vara de hierro a gobernar. Entonces, como que va a haber otro juicio ahí. A esas naciones que se van a poner delante de él, van a sufrir otro juicio. Y el Señor le va a decir, bueno, ¿cómo se comportaron? ¿Cuál es la relación que tienen con Israel? Ahora yo vengo a gobernar con vara de hierro. Ustedes sobrevivieron a este tan, ¿verdad?, a esta hecatombe de tribulación, de gran tribulación. Entonces son dos cositas. Si ustedes tienen buena relación con mi pueblo Israel y no tienen problema que yo gobierne, entonces pueden entrar acá con nosotros, pero tienen que llevarse bien con mi pueblo. Si no, van a ser, ¿verdad?, para afuera. Entonces ahí van a haber naciones que se comportaron muy bien con el pueblo del Señor. Eso es lo que está escrito acá cuando dice que el Señor separa, se reunirán delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas. Pero es un juicio de las naciones, ya no es la iglesia, ya no es Israel, son las naciones. Ok, entonces el rey dirá a su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el milenio. Porque tuve hambre y me diste de beber, y tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Entonces dijeron, ¿cuándo hicimos esto? Es decir, naciones que le hicieron bien al pueblo de Israel. Naciones que le hicieron bien al pueblo de Israel alcanzaron una señal de misericordia para poder entrar al milenio, pero en un gobierno impositivo. No, ¿verdad?, en un gobierno suave, impositivo. Entonces, mire que sigue leyendo acá y dice el versículo 41. Y dirán entonces a los de la izquierda, apartaos, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Por eso que también es importante destacar que hay gente que dice que el infierno Dios lo preparó para lanzar a los que no le aman. No, el infierno fue preparado para Satanás, para el diablo y para sus ángeles. ¿Ok? No era para ellos. Pero mandaron, ¿verdad?, algunas naciones ahí porque no caminaron en pacto, en alianza, no amaron a Israel, no hicieron misericordia con él. Entonces al final fueron también condenadas. Ok. Entonces ahí nosotros miramos varias señales de cómo va a ser la venida pública, donde todo ojo le verá. Y ahí vendrá con los ejércitos y ahí tendríamos que meternos en otro principio, ¿verdad?, final. Pero ahí vemos algunas señales. Tengo 4% de batería y no quiero que se corte así. Así que bueno, es un tema amplio, a lo mejor vamos a tener que seguirlo otro día para ver otros detalles. A mí me interesa mucho que usted sepa que esas señales, hay señales para Israel, hay señales para la iglesia y hay señales para las naciones. Las señales para la iglesia, guerra, rumores de guerra, dolores de parto, lo que estamos viendo. Para participar del arrebatamiento, usted tiene que guardarse, usted tiene que cuidarse, usted tiene que estar bajo cobertura, amar al Señor, no mentir, no engañar, todo lo que hemos enseñado.
para que puedas participar de ese día glorioso. Amén. Entonces yo quiero que oremos al Señor. Vamos a orar para poder, ¿verdad?, recibir su palabra en nuestros corazones. Padre, ponemos anillo para sellar a esta palabra en los corazones de tu pueblo y de tus hijos, para que nada se pierda y para que nada falte. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para poder participar de esa porción de gracia en tu palabra.